Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión y quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración para presentarnos delante de nuestro Dios e iniciar nuestra lección de esta mañana. Vamos a orar. Tú, bondadoso Dios, mereces toda honra y toda gloria y toda alabanza. Tú mereces, Padre Dios, que toda tu creación te reconozca, porque has hecho grandes y muy evidentes maravillas en todos nosotros. Por eso te damos gracias hoy en esta mañana, Padre eterno, porque has permitido, Dios, que podamos tener esta transmisión también, en la que vamos a escuchar y reflexionar en tu palabra, en algunos aspectos, Padre Dios, que podemos utilizar en nuestra vida para beneficiar a los que están a nuestro alrededor, pero también a nosotros mismos, porque todo, Padre Dios, las cosas que vienen a tus hijos les ayudan para bien. Todos planes, todos retos, toda meta tiene la intención de ayudarnos a mejorar, porque el hombre que has creado, Señor, ha sido un ser dinámico que puede, Señor, desarrollarse en todos los aspectos y crecer de tal forma, Padre Dios, que cada día pueda llegar a parecerse a tu Hijo Jesucristo. Qué hermosa meta nos has dado. Por eso, Padre Dios, queremos suplicarte que en esta mañana seas tú quien dirija nuestras vidas, porque para honra y gloria tuya, Señor, es que también hacemos esta transmisión. Pues te agradecemos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a entonar el canto número 3 de nuestro cuadernito de Cantada al Eterno. Se titula Aliento. Con cada aliento que mi alma da, es tu amor que me llena. Con cada paso de mi arduo andar, es tu gracia la que me guía. Jesús, toca la puerta, toca mi alma y mi corazón. Jesús, toca la puerta, toca mi alma y mi corazón. Aliento es de ti, Señor. Eres mi todo y contigo voy. Nuevo soplo a mi vida das, razones sobran para amar. Es tuya hasta el final. Jesús, toca la puerta, toca mi alma y mi corazón. Jesús, toca la puerta, toca mi alma
Pues hermanos, vamos a iniciar nuestra lección. Dice este canto: con cada aliento, con cada suspiro. Bueno, en la lección de hoy, hermanos, 4 de septiembre del año 2021, se titula ¿Dónde estamos cuando la gente sufre? Me parece, hermanos, que hemos ya visto en otra ocasión una lección similar, si no más recuerdo, hace como unos dos lecciones. Pues más que similar, creo que es en cierta forma igual. ¿Dónde estamos cuando la gente sufre? Es decir, cuando todos están necesitando de ayuda, cuando todos están sufriendo, cuando todos están viviendo momentos difíciles, ¿dónde estamos? Aunque a veces pudiera parecernos un poco incómoda este tipo de pregunta, porque no solamente, hermanos, la Iglesia de Dios, el pueblo mexicano, hermanos, ante toda situación compleja, difícil, ya sea de que ha habido derrumbes, temblores, que ha habido necesidad en algún lugar, no solamente el pueblo de México, sino también la Iglesia de Dios se ha sumado a los esfuerzos de apoyar, de ayudar a quienes han tenido algún tipo de necesidad o algún tipo de problema. Entonces, posiblemente se nos pudiera hacer un poco incómodo a algunos, ¿verdad? Porque no es como una deficiencia que la Iglesia tiene. Pero no pudiéramos decir que todos, hermanos, que todos sí hacen lo bueno y todos sí hacen caridad, etcétera, no, sino que también habrá algunos a los que les haga falta, y por eso se da este tipo de lecciones. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer énfasis en la compasión. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuenta la Escritura, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, que nuestro Señor dice que sube a una barquilla después de que sus discípulos llegan de haber estado en una jornada de ir y predicar a las poblaciones, ellos de dos en dos, y cuando ya llegan sus discípulos, hermanos, pues Él quiere estar en un momento con ellos, dialogar, platicar, no sé cómo les fue, a lo mejor venían contentos algunos, otros venían tristes, porque no hubo próspero camino, próspera actividad en el evangelismo. Entonces algunos llegan de alguna forma, Jesús los ve, quiere apartarse porque la gente siempre los está siguiendo. Entonces ellos suben en una barquilla, pasan el mar, si no más recuerdo, de Genezaret, y cuando van, hermanos, dice que la gente nota que van hacia donde iban, hacia un camino desierto, hacia un lugar desierto. Entonces toda la gente, hermanos, por la orilla del lago fueron gran cantidad de personas, hermanos, y llegaron hasta donde ellos iban a llegar. De hecho, les ganaron, dice la Escritura, que llegaron primero que ellos. Y cuando llegaron, dice que el Señor Jesucristo, pues los planes que tenía de plática, de fortalecer a su compañía, a sus discípulos, dice la Escritura, hermanos, que pues tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejitas que no tenían pastor. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Pues habla con ellos, les predica, a los que tiene que sanar, sana, y también a los que necesitaban de consejo, de palabra, pues se los dio. Y también posteriormente ahí se da el milagro de la multiplicación de panes y peces. Bueno, Jesús tiene compasión, y no es el único momento, hermanos, en el que manifiesta esa compasión. Ahora, a nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo tiene esa intención, una doctrina para nosotros, que nosotros veamos por los demás. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así aprended, ¿qué dice? La ley de Cristo. ¿Cuál es? Pues que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que tengamos compasión. Esa es, hermanos, entonces, prácticamente, hermanos, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el amarnos unos a otros, hermanos, es no solamente amar, de decir, sí, hermano, yo te amo, sí. No, sino que yo veo tener necesidad, pues también tengo que ayudar, apoyarlo en su necesidad.
Dice Lucas 7:22, que es la lección, el verso que tenemos para aprender. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bueno, este pasaje o este comentario del Señor Jesucristo viene a raíz de que llegan dos discípulos de Juan y le preguntan: Señor, Juan tiene esta duda, que si eres tú el que habríamos de esperar, el que estábamos esperando, o tendremos que esperar a otro. Y dile a Juan, dice Jesús, díganle a Juan que los sordos ven, oyen, etcétera, son sanados, son limpiados, la gente se les predica el Evangelio. Entonces esa era la señal, ¿no? Dice la escritura en Isaías que posteriormente Jesucristo, hermanos, en un momento en una sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías y empieza a leer y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir las cárceles a los que estaban en la cárcel. No quiere decir que se iba a ir a abrir todas las prisiones, no, sino las prisiones del alma, hermanos. Entonces, ese era el objetivo de Jesucristo. ¿Lo estaba haciendo? ¿Qué entiende Juan? Que sí. Pero más que para que lo entendiera Juan, porque prácticamente, hermanos, él fue el que vio descender el Espíritu de Dios como una paloma, entonces en él no había duda. En quien había duda posiblemente eran sus discípulos. Y Juan está viendo que su vida está menguando, y posiblemente ante la pregunta o un comentario con sus discípulos, Juan los manda con Jesucristo para que también les haga ver que es a él ahora el que tienen que seguir. Bueno, después de este comentario, hermanos, quiero pasar a la introducción, al objetivo, donde dice que nuestro objetivo es exhortar a la compasión por los sufrientes para mostrar la presencia activa de Cristo en el mundo. Eso es lo que nos quieren hacer, hermanos, que cause raíz en nuestro corazón. Que tengamos compasión por todos los que sufren, por todas las personas, hermanos, que tienen alguna enfermedad. Fíjense, hermanos, a mí se me hace, no sé, incomprensible el que, por ejemplo, lleguen a los hospitales, hermanos, y a veces estando ahí los médicos, llega una persona, no sé, en una ocasión un muchacho, voy a contar algo que se me hizo así medio desagradable, ¿verdad? Pero estaba yo en el hospital cuando mi esposa estaba para parir a mi hijo, y en esa ocasión, hermanos, llega un joven con prácticamente el hueso salido, quebrado, salido, y le habían atornillado la mano, ¿cómo se dice? Le habían parado la sangre porque sí se le había abierto. Entonces el muchacho venía con una como camisa enrollada ahí, pero venía tirando sangre. Y las personas, los médicos estaban ahí platicando y decían: ahí siéntese, ahorita lo atendemos. Y ellos seguían en la plática. Entonces yo me imagino que a lo mejor ante tanta situaciones que ven, se empiezan a ser insensibles, se empiezan a hacer, pues sí, la palabra es insensible. O sea, no sienten el deseo de activarse rápidamente, porque una persona tiene necesidad, tiene dolor, está sufriendo. Entonces la persona, yo decía: no, ahorita lo van a atender, pero rápido, porque no solamente trae hueso salido, y de hecho era en la noche. Era en la noche, posiblemente en alguna situación, algún accidente, se le quebró su hueso, y hermanos, pero se veía el hueso salido. El muchacho como que nada más se puso para que la sangre no fluyera tanto. Le amarraron una liga, un trapo ahí. Entonces este joven, pues sufriendo así, y ver que nadie estaba haciendo nada, agarra y se sale.
Y ya y luego cuando ya se salió dijo, llévenme a otra parte porque aquí no atienden a nadie. Entonces salen los médicos y dice, joven, ya lo vamos a atender. Entonces dice, no, yo ya me voy, sigan platicando. Los médicos dijeron, bueno, como usted se quiere ir, pues fírmenos de que no nos hace responsables todavía más. Pero, ¿qué nos hace ver esto, hermanos? A veces ante ver tantas situaciones, al ver tanta ya dolor, ya sufrimiento, por ejemplo en estas personas, llega a hacerse uno insensible. Actualmente, hermanos, con los medios de comunicación que presentan mucha violencia, mucha guerra, mucha matanza, el ser humano, hermanos, ante el dolor, ante sufrimientos, ya también se está haciendo insensible. Entonces, ¿por qué es necesario temas como este? Porque la sociedad lo necesita, hermanos. Cuando nosotros estamos sufriendo, hermanos, queremos que todos nos comprendan, pero cuando otro está sufriendo, a veces se nos hace difícil comprender su situación. Esto es lo que la lección quiere. Dice la introducción, y recuerden, hermanos, que yo no leo toda la introducción, solamente leo las partes que se me hacen más interesantes por razón, hermanos, del tiempo. Tengo que terminar el tema en 1 hora y la intención es que usted se lleve lo más enriquecedor, lo más compacto, para que cuando llegue a su congregación, usted, hermanos, llegue y diga, tengo ya una noción de lo que es la lección, ¿sí? La primera parte es la parte de la introducción, las primeras 6 renglones que dice Jesús es portador de vida. Los evangelios sinópticos describen cómo las vidas de muchos son transformadas por la intervención de Jesús. Los enfermos se ven curados, los afligidos consolados, los marginados son acogidos y los oprimidos liberados. Más allá de nuevas prácticas religiosas, Jesús ha traído nueva vida. Esta nueva vida significa sustento corporal, liberación de la sociedad, perdón de las culpas, recuperación de una identidad, revaloración personal, sanidad del alma, esperanza de futuro. Fíjense, entre todas estas cosas, hermanos, ¿quién puede decir? No es cierto, yo creo que eso no lo trajo el Señor Jesús. Fíjense, una de las partes donde dice perdón de culpas. Hay una persona al cual están bajando del techo, abren el techo de Pedro, de la casa de Pedro, bajan a un paralítico, hermanos, y esta persona, Jesucristo, comienza diciéndole, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la molestia de todos, ¿verdad? ¿Y quién se cree que puede perdonar los pecados? Entonces Jesucristo les dice, ¿por qué piensan así en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle a una persona? Fíjense, fácil. ¿Qué es más fácil decir que salga de la boca? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Si una persona está enferma, está lisiada y le digo levántate y anda y no se levanta, ¿cómo quedo yo? Como charlatán, como mentiroso, falso, etc. Entonces, si yo le digo tus pecados te son perdonados y levántate y anda, y se levanta y anda, lo otro que es evidencia de que existe el perdón. Entonces a esa persona Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados y levántate y anda. Y se levantó y caminó. ¿Y cómo pudo sentirse después de la enfermedad? Al parecer él tenía una enfermedad psicosomática. ¿Qué es esto? Una enfermedad que por algún tipo de culpa, por algún tipo de remordimiento, algo que no le permitía tener paz en su corazón, debió ser algo grave, porque esto le impedía la movilidad de su cuerpo. Según la psicología, hermanos, alguien conocido como el padre del psicoanálisis, que sin ser psicólogo establece o inicia o es conocido como el padre del psicoanálisis, después de que él solamente era un neurólogo. Esta persona, hermanos, Sigmund Freud, esta persona, hermanos, llega a la conclusión, porque pudo constatarlo así en su
estudio donde trataba a las personas que con hacerlos sacar sus culpas, sus problemas, sus necesidades y sentirse aliviados de esa carga, hermanos, las personas, incluso hay un relato de una persona que no tenía movimiento en sus pies, no caminaba. Y esta persona, al dejarla Freud que estuviera hable y saque todos sus problemas, sus necesidades y sobre todo los culpas del pasado, entonces esta persona empezó a sentir movilidad en sus pies, fuerza en sus pies y pudo caminar. No al momento, obviamente, sino después de varias sesiones y al estar ella desahogando todo eso, pudo caminar. ¿Pudo haber pasado en esta ocasión con Jesucristo? Sí, pero Jesucristo no lo escuchó hablar, simplemente Jesucristo le hizo sentir que tenía perdón y la persona se levanta. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Jesús ahí? Entiende su situación, vean la visión de Jesucristo, ver y conocer a una persona, ver en dónde está el problema, la raíz de su problema, e inmediatamente atacar esa situación. Fue lo que hizo Jesucristo. Y que la persona, hermanos, se levanta. Pero, ¿cómo caminó después? No me vayan a decir que derechito, sino que, ¿cómo caminó después? Aliviado, perdonado. Así caminó. Entonces, si Jesucristo lo levanta, entonces siente que el perdón fue real. Y la persona, hermanos, puede sentirse liberada porque vivía en una prisión. Vivía, hermanos, en una cárcel en su corazón. Por eso me gustó, hermanos, la primera frase de la introducción. La primera frase de la introducción que dice: Jesús es portador de vida. Es decir, Él la encarna, Él la lleva, es de Él propiamente, hermanos, la vida misma. Bueno, dice en nombre de Jesús, el siguiente párrafo: hoy debemos encontrar caminos que nos lleven de las prácticas religiosas tradicionales a la vida del reino de Dios, del enfoque en la iglesia a mirar el mundo y de las preocupaciones individuales a la renovación del todo. En pocas palabras, hermanos, que nos levantemos de ahí, de las sillitas donde nos calentamos, donde nos quedamos ahí tranquilitos, viene la predicación, dormitamos un poco, pero ahí estamos, ¿no? Dice que salgamos de ahí, de la pasividad, y nos activemos, hermanos, en la obra. ¿Qué tipo de obra? Bueno, hermanos, pues hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer. Dice Jesucristo que el trigo ya está, hermanos, dorado, ya es momento de empezar a cosechar. Eso se lo dijo hace 2000 años. Y gracias a Dios, hermanos, de todas esas cosechas hemos salido nosotros. Gracias a Dios. Pero todavía hay necesidad de que vayamos a la gente, porque sigue habiendo, hermanos, el momento ya de cosechar. Es decir, ir por las personas. Ahora, ¿qué estamos haciendo como iglesia, hermanos? ¿Cómo trabajamos? Vamos, invitamos a una persona, lo traemos a la iglesia y lo sentamos como nosotros. Y ahí estamos, hermanos. No, lo que está buscando la lección es que nosotros activemos nuestra vida y activemos a los nuevos, que no los traigamos a sentarse, sino que los traigamos a también caminar, a trabajar, a hacer la obra de Cristo. Otra frase, otra porción, hermanos, que quiero resaltar es la que se encuentra en la página 48, en la segunda parte del primer párrafo. Dice: la iglesia debe hacer posible el toque del amor de Dios que restaure al caído. Fíjense bien, el mismo trabajo que hizo Jesucristo ahora nos lo está demandando a nosotros. Dice que la iglesia debe hacer posible el toque del amor de Dios que restaure al caído, que aliente al cansado, que corrija al que anda en camino equivocado. Sigue siendo nuestra misma labor. Hable al corazón de quien ha perdido el gusto por la vida. ¿Los hay, hermanos? Hay personas que ya no le encuentran sentido a la vida, que ya creen que hicieron todo o que hicieron mucho, no encuentran
el sabor de la vida y prefieren a veces quitarse la vida. Entonces, como iglesia de Dios también nosotros tenemos que ayudar a estas personas. Sí, dice la última párrafo de este mismo grupo de palabras, dice: la vida del reino debe resplandecer en el rostro de todo ser humano. Es decir, tenemos que, hermanos, hacer lo que el cáncer, no dañar, a eso no me refiero, sino que se va abriendo paso y va creciendo, hermanos, a su ritmo. Entonces nosotros también tenemos que ir creciendo, ir contagiando a otros del amor de Cristo. Esa debe ser nuestra forma, hermanos, ir caminando hacia adelante, hacia las personas, buscar a las personas, hermanos. Hay veces que decimos: bueno, pero yo no tengo ningún don, yo no puedo. ¿Cómo puedo yo ayudar a la gente, hermanos? Hasta con una sola palabra podemos hacer mucho. Con una sola palabra, hermanos, podemos hacer mucho. Si con una destruimos, no, a veces, por ejemplo, los hijos les dice el padre, por alguna razón, se enojó, lo que sea: tú no sirves para nada. ¿Y cómo se siente el hijo? Se entristece y se va. Si con una palabra, hermanos, dañamos, con buenas palabras sanamos, construimos. Esa es la intención, hermanos, de esta lección. Entonces, que nosotros podamos ayudar de cualquier forma que se pueda, hermanos, a quien tiene necesidad. Porque no estamos diciendo, hermanos, pues ¿sabe qué? Rompa su cochinito y empiece pues a hacer algo con eso en favor de la sociedad. No, porque no es solamente, hermanos, a través de la economía, sino a través de las palabras, a través de un tiempo, hermanos, un momento para visitar a alguien que tiene alguna situación, alguna necesidad. Ahora, pudiéramos decir: pero tampoco tengo tiempo. Bueno, una llamada. Híjole, pero no tengo saldo. Bueno, pues entonces ore por la persona, pero hagamos algo, hermanos, en beneficio de los demás. Último párrafo de la introducción dice: ante el sufrimiento extremo o fatal de muerte, los que indagan el misterio preguntan: ¿dónde está Dios en el sufrimiento? Es una pregunta de la razón, pero más de las emociones. Con frecuencia estamos decepcionados de aquel que dice ser amoroso, pero deja que suframos. Si bien es cuestionamiento válido, como lo hemos abordado en otras lecciones, en esta lección nos preguntamos la otra variante involucrada: ¿dónde estamos los creyentes cuando las personas sufren? Los seguidores de Jesús tenemos un claro llamado a mostrar compasión. Misericordia es el amor en acción. Es la manera en que Dios trata a las personas. Para un verdadero creyente no es posible permanecer indiferente a los necesitados. Para nosotros, hermanos, no podemos simplemente hacer, como les comentaba hace un momento, lo que hace el médico en cierta forma, de que ya viene una señora que ya está a punto de dar a luz y la señora ya está sudando, ya está casi a punto de que el niño nazca, y el médico dice: sí, ahí siéntese ahorita, acomódese, es más, a ver, a que se acomode en la cama, ahorita vamos. Y la señora ya sufriendo: ay, señora, ya cállese, hombre, no sea tan molesta. Oye, pero no sabe lo que la sensibilidad de la persona. Por ejemplo, hay personas que pueden tolerar más el dolor y hay personas que no. Y decirles así, hermanos, pues es prácticamente ofenderlos. Entonces, nosotros tenemos que sensibilizarnos, es lo que nos dice. Los seres humanos no tenemos que ver en el dolor algo común, como cualquier cosa, porque cuando a nosotros nos toca el sufrir, el dolor, pues hermanos, ahí sí queremos que todo el mundo nos comprenda. Entonces tenemos que sensibilizarnos en bien de todos. Bien, el análisis, hermanos, en el análisis tenemos tres aspectos. Uno que dice que el Espíritu de Dios que impulsa al nacido de nuevo es aliento de vida y de relaciones vitales de las criaturas. Es decir, el Espíritu de Dios que impulsa a los que hemos nacido en Cristo, pues nos va a llevar, hermanos, a ser aliento de vida a nosotros y a los demás. El amor que brota del interior, también dice
busca transformarse en acción y el amor activo realiza una buena mayordomía del propósito de la vida. Bueno, de estos aspectos dice el punto número 1, la presencia de Dios hace que valga la pena amar la vida y no despreciarla. Propicia la restauración de lo perdido, el anhelo de la plenitud que falta y la resistencia al pecado, a la destrucción, a la pobreza y a todo lo que degrade la valoración del ser humano. En muchos momentos, hermanos, sobre todo en tiempos de guerra, la gente que no le ve sentido a la vida, que ve que va a sufrir, ya sea por temor, a veces se quita la vida. Hemos visto, hermanos, en los periódicos que ha habido personas, hermanos, y esto sí hasta, no sé, hasta se me estremece, hermanos, el cuerpo, que ha habido personas que no ven una salida a su situación de vida, prefieren quitarle la vida a su familia y quitarse la vida a ellos. Esto, hermanos, es de lo más difícil que hay. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo, hace tiempo se mencionó, hermanos, en el periódico, de que una persona le debía al banco. Él y su esposa habían firmado ahí. Entonces, si ellos morían, pues no les quitaban la casa. Tenían unos hijos, dos hijos, 3 hijos. Entonces, prefirieron ellos quitarse la vida para que no les faltara la casa. O sea, es una situación tremenda, hermanos. Y a lo mejor los bancos dicen, bueno, pero es que tenemos reglas. Son las reglas y tenemos que seguirlas. Dios dice en cuanto al usurero, dice, si en algún momento por cobrarle le quitas la cama, le quitas la cobija, cuando llegue la noche se la tienes que devolver, porque de eso se cubre. Entonces no podía quitárselo. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, en Dios hay compasión, pero en los seres humanos hemos perdido esa compasión. Bueno, dice el punto 1, la espiritualidad es el modo de responder a Dios, es la experiencia de liberación para la vida. Caminar según el Espíritu es rechazar la muerte, el egoísmo, el desprecio a los demás, la codicia, la idolatría y escoger la vida del amor, la paz, la justicia, renunciar a la carne y estar disponible a Dios y a los demás. Bueno, los frutos del Espíritu, con ello, hermanos, prácticamente está dicho todo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Caridad. Caridad, que es el cumplimiento de la ley, dice la Escritura, es el amor. Romanos 13:10. Dice caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra quién cree, hermanos, que estos frutos del Espíritu, a quién van a beneficiar? El que los vive está bien, pero ¿con quién voy a hacer caridad? ¿Amarme a mí mismo? Bien. Pero si yo vivo en amor, pues obviamente que los que están a mi alrededor van a ser contagiados con ese amor. ¿Y de mi gozo? ¿Y de mi paz? ¿Y de mi tolerancia? Si yo soy tolerante, entonces los demás van a ser beneficiados, porque si hay alguien que está haciendo alguna situación que me incomoda, pues lo voy a dejar ser, ¿verdad? No lo voy a atacar. Voy a ser tolerante, paciente, misericordioso. Entonces, estos frutos del Espíritu, hermanos, aunque a mí me ayudan a tener paz, pero prácticamente son para beneficio de los que me rodean. Ese es el sentido, hermanos, de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice, ¿cómo se sabe que un ser está vivo? ¿Qué nos identifica como hijos de Dios? ¿En qué se hace evidente el espíritu de esclavitud? Hay un pasaje en Romanos, hermanos, si no, bueno, lo voy a mejor a leer. Romanos 8 del 14 y 15. Romanos 8, 14 y 15 dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre
para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y hay otro pasaje, hermanos, aquí dice, el 19, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que esperan? Es decir, ¿somos guiados por Dios? Sí. ¿El Espíritu de Dios está en nosotros? Sí. ¿Y la evidencia? ¿Dónde está? Porque la gente está esperando que nosotros nos manifestemos. ¿Dónde está la evidencia de que en nosotros está el Espíritu de Dios? Pues en nuestras acciones, hermanos, en nuestra forma de ayudar a los demás. Ahí se manifiesta, hermanos, que somos verdaderamente hijos de Dios. 2. El Espíritu libera para la vida de comunión. Somos verdaderamente libres cuando hacemos sitio a los demás, es decir, un lugarcito a los demás, y lo compartimos con ellos y viceversa, ellos con nosotros. La verdadera libertad en Cristo es el amor que crea comunidades solidarias, abiertas y sin barreras. Bueno, creo que no nos ha tocado vivir estas comunidades que pudieran tener unos mucho y otros nada, porque, bueno, a lo mejor me he desarrollado en las congregaciones en las que he estado, hermanos, pues la iglesia, hermanos, ha sido amorosa, ha sido compartida. Pero si los hermanos lo dicen, bueno, quiere decir que posiblemente en algunas congregaciones, hermanos, hay quienes sí tienen y no apoyan a los hermanos que no tienen. Bueno, ¿cuáles son las modalidades de hacer acepción? ¿Por qué no debemos hacer acepción los creyentes? ¿Están del todo superadas esas barreras entre nosotros? Repito, parece ser, hermanos, que en algunas congregaciones no. Y si no es así, pues entonces no están viviendo, hermanos, lo que decía hace un momento del apóstol Pablo en los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y hay quienes, hermanos, pudieran decir, bueno, pero es que ya he ayudado a hermanos, ya los he ayudado mucho. Pues sí, hermanos, puede ser que sí, pero hay una cosa, hermanos, dice el Señor Jesucristo, bueno, que lo entendió así el apóstol Pablo, dice, pero no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, no nos enfademos y digamos, ay, pues yo ya he ayudado mucho a los hermanos, yo ya he hecho mucho por ellos. Pues hermanos, ¿en qué momento Jesucristo dijo, no, saben qué? Ya no, ya me cansé de estar ayudándolos? No, hermanos, no, porque en cualquier momento, hermanos, que lo necesitaban, ahí estaba el Señor Jesús. Cierta ocasión, dice la Escritura, que llegan unos judíos con el Señor Jesucristo y le dicen, Señor, pues queremos pedirte un favor. A ver, díganme. Pues lo que pasa es que hay un hombre que nos hizo una sinagoga, es uno del ejército, pero ama la nación. Y nos hizo una sinagoga, pero su sirviente está enfermo. Y pidió que si no podíamos abogar contigo por él, por la vida de su sirviente a quien ama tanto. Y dice, está bien, vamos. ¿Y qué hace Jesús? Se encamina directamente allá y sucede algo, hermanos. Sucede algo. El Señor Jesucristo se da cuenta de que esa persona tiene una fe, hermanos, tremenda, en la que ahora manda a uno de sus siervos y le dice, no, ¿sabes qué? No soy digno de que entres a mi casa. No soy digno de que vengas y te pares debajo de mi tejado. No soy digno. Pero yo soy hombre que estoy debajo de potestad y sobre la potestad de otros. Y a uno le digo, ve, y va, y a otro le digo, ven, y viene. Y lo está comparando así diciendo, tú eres así. Tú solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús se sorprende y dice, yo nunca había visto tanta fe en Israel como en este hombre. Así, tú, Señor, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Con eso es suficiente, porque la verdad me he dado cuenta que no soy digno ni siquiera de que vengas aquí debajo de mi tejado. No he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. Es más, hasta humildad.
para decir, ni siquiera soy digno de que tú, Señor, entres a mi casa. Lo mismo dice Zaqueo, compungido, dice, quizá no se sentía digno, pero feliz después de que ahora el Señor ha entrado a su casa. Pero bueno, esto, hermanos, ¿de qué nos sirve? Bueno, nosotros no tenemos que menospreciar, a unos sí, a otros no. ¿A quién sí ayudo? Pues al más guapo, a puros blanquitos, a morenos no. No, hermanos, la iglesia de Dios no hace distinción, no hace acepción de personas, no discrimina. La iglesia de Dios no es así. Sea de cualquier parte, hermanos. A mí una de las cosas que más me gustaban, antes teníamos mucho las reuniones, donde, hermanos, las iglesias, sobre todo en los bautismos, ¿verdad? Todos, hermanos, de diferentes congregaciones, de diferentes niveles económicos, sociales, unos de rancho, unos de ciudad, hermanos, y llegábamos a los bautismos y, hermanos, era un jolgorio, y era una alegría, hermanos, era un festín, porque, hermanos, estábamos todos juntos en el culto, estábamos todos, hermanos, en el momento especial de los bautismos, y luego al momento de la comida, hermanos, todos hacíamos nuestros grupitos en las congregaciones y ya íbamos, hermanos, miren, tenemos esto, les trajimos. Y a veces no nos conocíamos y llegaban los hermanos, ¿no quieren poquito pozole? Miren, trajimos unas ollas de pozole. Hermanos, nosotros trajimos tantita birria. Hermanos, miren nosotros. Pero todos, hermanos, nos compartíamos. Esta pandemia nos ha hecho, hermanos, entristecer más de la cuenta, pero han sido, hermanos, momentos hermosos y los recordamos. Dios nos permita volverlos a tener en otra ocasión, pero la iglesia, hermanos, no menospreciaba a quien tenía poco, a quien se veía de escasa economía. No, la iglesia no hace eso, hermanos. No hacemos eso. Bueno, el punto número 2, ¿y eso por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, no nos deja actuar así. Si estamos actuando así, entonces eso es evidencia, es señal de que no tenemos el Espíritu de Dios. Tendremos otro espíritu, pero no el de Dios. Recuerdan que les mencionaba los hijos de Dios y los hijos del diablo en una predicación anterior. Los hijos de Dios, dice el Dios mismo, dice en Isaías 63, verso 8, dice, los hijos de Dios no mienten. Y en Jesucristo, ¿qué dice en Juan 8, 44? Los hijos del diablo, porque Él es el padre de la mentira. Si Él es el padre de la mentira, todos los que mienten son los hijos del diablo, porque los de Dios no mienten. ¿Se fijan? O sea, la diferencia, hermanos, es abismal. Es un sí y es un no. Así de abismal. Entonces se tiene que entender. ¿Usted no tiene compasión por los demás? Es evidente, no tiene el Espíritu de Dios. ¿Tiene compasión? ¿No hace acepción de personas? ¿Ve a todos por igual? Blancos, morenos, ricos, pobres, con calzado fino, hermanos, con guaraches. ¿A todos los recibe? Tiene el Espíritu de Dios. Es evidente. Bueno, 2. El amor que brota del interior busca transformarse en acción. Es decir, no llegar a sentarnos en nuestras sillitas, hermanos, y de ahí hacemos toda nuestra religiosidad. No. Es hacer algo. Es activarnos. Es caminar. ¿Sí? Si a usted, hermanos, lo ponen en un rincón castigado, pero usted es una persona que es activa, ¿qué hace, hermanos? Si le dicen, no te muevas, ¿qué hace usted? Pues al menos estoy cantando. No cantes. Bueno, pues tarareo. Pero hacemos algo, hermanos, porque si Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, no nos puede dejar estar estériles, hermanos. Así nos hagan lo que nos hagan, hermanos, no pueden detener este fuego, este espíritu que tenemos, hermanos. Así que el amor, dice, que brota del interior, se transforma, busca transformarse en acción. Él solito nos lleva. Cuando hay alguien sufriendo daño, una persona misericordiosa hace algo al respecto. 1. La misericordia es la ayuda práctica. Hay gente a su alrededor que está sufriendo. Cuando usted se siente mal por esa gente, eso es
Eso no es ser como Cristo. Cuando hace algo al respecto, eso es ser como Cristo, ¿sí? Basta tener sus sentimientos. ¿Cuál es la exhortación de la sabiduría? ¿Por qué será un problema postergar el momento de hacer el bien? Bueno, el problema está, hermanos, en que entre más dejamos pasar nuestra ayuda en beneficio de alguien, las personas siguen sufriendo. Es como el médico, hermanos, le digo, es como el médico, se queda acá, los enfermeras, los médicos están platicando y risa y la gente allá sufriendo. Ay, Señor, por favor, dejen de estar platicando y pónganse a trabajar. Y más los ignoran. A decir, miren nomás ya vino a gritarnos, a decirnos qué tenemos que hacer. Pues ahora menos lo ayudamos. Nosotros no tenemos que hacer así, hermanos, tenemos que hacer algo. No tenemos que dejar que la gente siga sufriendo. 2. El amor se compromete con el necesitado. Dejemos de decir simplemente que nos encanta la gente. Vamos a demostrarlo con nuestras acciones. ¿Quién será el hermano necesitado? ¿Qué significa cerrar el corazón? ¿Cómo afecta la actitud insensible en la relajación con Dios? Bueno, pues cuando nosotros dejamos de ayudar, hermanos, la gente o va a seguir sufriendo o simplemente se va a retirar. Se va a retirar. ¿Cuántas personas, hermanos, no hemos visto en nuestra misma iglesia que ante pastores, hermanos, insensibles, iglesias insensibles, se retiran mejor? Llegan a la iglesia esperando, hermanos, esto sí va a ser gozo, bendición, alegría, si la doctrina, si lo que me han enseñado hasta ahorita es hermoso, voy a llegar ahí, todo va a ser felicidad. Y llegan hermanos y hermanos peleándose allá, niños corriendo por todos lados, un desorden, y el pastor no visita, no se prepara para predicar. Todo es, hermanos, desorden. Pues la gente se va. Y más, hermanos, si cuando llegan por primera vez ni siquiera le dicen bienvenido, es más, no notan su presencia, pues la gente, hermanos, es evidente, es obvio, hermanos, se va a ir. Digo, porque si usted llega a una tortillería, hermanos, y ni siquiera lo atienden, oiga, está tocando usted y la gente allá platicando adentro, y sí, no, pues está muy buena la plática, pero no lo atienden, ¿qué hace usted? Pues cambia de tortillería o cambia de tienda. Pues lo mismo hace la gente, hermanos, se va, no se queda. Siguiente, la compasión toma riesgos. Las situaciones para hacer el bien pueden llegar en cualquier momento. La manera en que enfrentamos las oportunidades revelará nuestras prioridades y valores. Repase la historia conocida como la del buen samaritano. Lo recordamos muy bien. Quienes prácticamente dejan al que está golpeado, al que está moribundo, pues los de su misma nación, los de su misma familia, se puede decir así, y aquel que no es de su nación, el samaritano, con los que se tienen riña, molestia, pique, pues entonces, hermanos, esta persona que dice, también lo dejo, pero no lo vio como judío, lo vio como persona y lo ayudó. Bueno, entonces dice, ¿por qué hay silencio sobre la calidad moral de la víctima? Es decir, ¿por qué no se dice nada del que está lisiado, ahí tirado, que robaron? No se dice más que lo golpearon, lo dejaron mal herido, moribundo. Pues porque no se debe de ver, hermanos, para ayudar a una persona, no se debe de ver su condición de vida. Pero me acuerdo que en una ocasión le gritaba a su madre y a su padre allá, sí, lo conozco así, pues que ahora que sufra. Hermanos, ¿cómo sabemos si eso va a enternecer su corazón y va a cambiar con esto? Entonces, hermanos, no tenemos que juzgar en si lo haré, no lo haré, tomaré el riesgo si esta es una persona que me ha afectado tanto tiempo. Dice el Señor Jesucristo, tú haz el bien. A aquel que te ha hecho el mal, tú hazle el bien.
que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues que vas a hacer que sienta vergüenza. Ahora esa es nuestra intención, avergonzarlos o que se sientan con vergüenza. No, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues produciendo un cambio en su vida. Porque si las personas, hermanos, nos están afectando y nosotros, hermanos, no pagamos mal con mal, sino que pagamos bien con mal, pues, hermanos, la persona se va a avergonzar y a lo mejor va a decir, pues, ¿sabes qué? Vecino, pues yo lo tenía en un mal concepto y pues perdóneme. Ahora tiene un amigo, ¿no? O sea, en ese sentido, hermanos, podemos hacer que la gente se transforme. Pero es evidente, es necesario que los hijos de Dios tenemos que mostrar el amor o la compasión. Dice lo siguiente. ¿Por qué hay silencio sobre la calidad moral de la víctima? ¿Qué personajes son evidenciados? ¿Qué define lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la lección de la historia o de la parábola? ¿Qué movió al samaritano a involucrarse con el herido? ¿Podrá el conocimiento de las doctrinas salvarnos de la verdad? Perdón, de verdad. ¿A qué personajes nos parecemos? Bueno, hermanos, yo creo que yo siendo sincero, me parezco más a, pues, el samaritano. Es evidente. Hermanos, es obviamente que una parábola en la que se busca eso, hermanos, que todos nos sintamos como el samaritano. Pero hay quienes, hermanos, prefieren estar así, como el que golpearon, esperando que venga la ayuda. Tampoco. O simplemente pasamos de lado y vemos y nos vamos. No, nosotros como iglesia de Dios, hermanos, tenemos que tener el espíritu de este samaritano. Ese debe ser nuestro espíritu. Sin mirar la condición, la religiosidad, la situación de vida, económica, social de esa persona, o de color, o de raza, o de género, nosotros tenemos que hacer el bien, porque si movidos por el Espíritu de Dios, hermanos, somos, entonces eso no nos va a importar, eso va a pasar a un plano inexistente siquiera. Nosotros vamos a ayudar sin mirar a los demás. No dice así el dicho, haz el bien sin mirar a quién. No mires qué condición tiene, no mires su situación, tú simplemente haz el bien. Bueno, hermanos, la siguiente parte es el amor activo realiza una buena mayordomía del propósito de la vida. Y quiero, hermanos, aquí resumir rápidamente, hermanos, porque aquí se va a tratar sobre dones. Hay quienes sí pudieran decir, pero ¿cómo voy a ayudar? Yo no sé hacerlo. No tengo esa capacidad o no tengo ese don. Hermanos, aquí prácticamente no podemos decir no tenemos dones, porque la compasión no es un don, debe ser una forma de vida, hermanos, que se debe de evidenciar a través de que tenemos el Espíritu de Dios. Dice, a todas las personas Dios en su soberanía nos ha dado dones por medio de los cuales se glorifica a sí mismo y nos da valía a sus hijos. Nuestro llamado es cumplir el propósito por el cual existimos. El Dios soberano ha otorgado dones a todos. Quien aparente humildad diciendo que no tiene dones hace de Dios alguien miserable. Porque a todos nos ha dado, dice Jesucristo, Dios nos ha dado dones a los hombres. Y el apóstol Pablo también hablando de los dones dice, si quizá no tenemos todos el mismo, pero todos tenemos dones y diferentes, que con los que podemos ayudar a crecer a la iglesia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Los dones no son realmente nuestros ni para nosotros, son para beneficiar a todos. 3. La mayordomía del dolor. Un aspecto no muy apreciado lo constituye el aprendizaje moral y espiritual que obtenemos en el sufrimiento personal. ¿El dolor personal puede ser un instrumento en las manos de Dios? Puede ser. ¿Por qué razón, hermanos? Porque a la persona que quizá está sufriendo, hermanos,
la está haciendo ennoblecerse, que busque a Dios en oración. Y los que estamos viendo, hermanos, su situación, también nos ennoblecemos y buscamos ayudar porque tenemos compasión, ¿verdad? Lo mismo que hizo Jesucristo. El otro relato que yo les comentaba era de una mujer que tenía 18 años, hermanos, caminando sobre sus manos y pies, enferma, dice la Escritura. Estaba, hermanos, posiblemente alguna situación de artritis, alguna situación, a lo mejor un accidente, no lo sé. Lo que nos relata el pasaje, hermanos, es de que esta mujer no podía caminar normal, derecha como nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, dice, preguntando a todos, porque la mujer tenía tanto tiempo enferma, y les dice, la sanó delante de todos. Y el del Sanedrín dice, si alguien quiere sanar, venga otro día de la semana, pero en sábado no se debe de sanar. Este trabajo no debe realizarse en sábado. Y dice, hipócrita, dice, cuando tú, dice, llevas a tu animal a brevar, ¿no lo desatas para llevarlo a tomar agua, para que pueda descansar en sábado, para que pueda no tener necesidad o sed en sábado? Tú lo desatas, lo llevas a tomar agua y lo regresas a su lugar, porque no son animales independientes, dependen de nosotros para su alimento. Dependen de nosotros cuando no son libres, cuando son domésticos, dependen de nosotros para comer y beber. Entonces dice, tú desatas tu animal, tu buey, tu oveja, la llevas, tu cabra, la llevas a brevar, a tomar agua, y la vuelves a su lugar y la vuelves a amarrar. Esta hija de Abraham, ¿no era necesario ser liberada? Entonces, el Señor Jesucristo se molesta por la dureza del corazón de él. Pero también la gente, hermanos, que está viendo esto, vio que era una bendición la sanidad, incluyendo, no importa que sea sábado, es necesario hacer el bien. Por eso Jesucristo dice que en los sábados es necesario hacer el bien. Todo este aspecto, hermanos, ¿qué nos hace? Entender que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no importa si es sábado. Hermano, en una ocasión me llamaron, estaba ayudando a la escuela, mi esposa contesta el teléfono y dice, hermano, yo era todavía en ese entonces pastor aquí en Bochín, en Irapuato. Entonces me dicen, hermano, hay una situación, me manda mi esposa, la mamá de la hermana Nadia está en el hospital, así. Y también la hermana de la hermana Trini, que son personas que estábamos visitando, predicándoles, hermanos, y ellas eran hermanas de nuestra congregación, nos llaman, están bien graves, hermanos, una en el hospital y otra en el ISSSTE. Dijimos, hermanos, les comenté a los hermanos, vamos a detener la escuela sabática. La mitad de la iglesia se va a ir con la hermana, una representante o un representante va a entrar a hablar con ella si le permiten y van a hacer oración con ella, y toda la iglesia, la mitad de la iglesia se va a quedar orando afuera del seguro, y la otra mitad nos vamos a ir al hospital, y yo voy a orar por la persona, voy a tratar de entrar si me lo permiten, y si no, ahí afuera vamos a hacer una oración. No les quito más el tiempo, hermanos. Rápidamente les digo, entramos al hospital, hicimos oración, pero no solamente por nuestra hermana, sino por otra persona más. Hermanos, hubo bendición en ese día. Hicimos mal, pecamos, ¿nos lo tomará Dios a mal? No lo creo, hermanos, no lo creo, porque hubo bendición. Ya les platicaré toda la historia. El asunto aquí, hermanos, es que nosotros no podemos decir, es que Dios a mí no me ha dado dones para activarme. Si tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, los tenemos. A lo mejor no los hemos desarrollado, pero los tenemos. Basta que nosotros, hermanos, digamos, vamos a activarnos en algo, lo que sea. Dice la Escritura en una parábola que ustedes van a ver en lección en su congregación, de los talentos. Los talentos, dice que a uno de sus trabajadores, el padre de familia le da 5, al otro 2 y al otro 1. El de 5 los multiplicó y entrega 10. Señor, ahí están 5 más por los que me diste, o con los que me diste.
Al que le dio 2 dice, Señor, aquí están 2 de ganancia y 2 que me prestaste. Y el otro dice, Señor, ahí está tu talento. Bueno, ¿y tú por qué nomás me diste? Pues porque yo tuve miedo. Dije, ¿qué tal si lo pierdo? ¿Qué tal si lo negocio mal y pierdo la inversión? Pues mejor ahí está tu talento. Yo fui, lo enterré y aquí está, Señor, es tuyo. Los talentos son de Dios, indudablemente. Según el relato, según Pablo, todo viene de Dios. Pero nos los da, hermanos, no para que los enterremos. Si no sabemos cuál tenemos, es porque hemos, hermanos, enterrado tanto tiempo ahí nuestro talento y no hemos querido activarnos, buscar cuál es mi talento para ayudar. Entonces, ha estado enterrado ahí. Llegará el Señor y decir, a ver, ¿y el talento que te di? Pues, ¿cuál, Señor? Pues, ¿cómo que cuál? Hijo. Ay, ese era mi talento. Hermanos, tenemos que hacer algo. La iglesia se tiene que activar. La iglesia tiene que evidenciar que tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo? A través de que los dones que nos ha concedido el Señor, o prestado, mejor dicho, los hagamos caminar. Bueno, en la aplicación, hermanos, dice, la espiritualidad de la vida derrite los entumecimientos interiores, las barreras de nuestra insensibilidad para el dolor y recuperar la fuente de la vida en nosotros y entre nosotros, para que nuevamente podamos llorar, reír, amar con el prójimo, es decir, interactuar con todos. Todos somos, punto 2, sobrevivientes por la gracia de Dios. Algunas heridas nos han dejado cicatrices profundas, sí, pero sin embargo, dice, también hemos crecido a través de ellas. ¿Qué hemos aprendido de sus pérdidas? ¿Qué hemos aprendido? Pues, hermanos, que nada se queda ahí, todo sigue una dinámica, todo va creciendo, se va modificando, se va activando. Pero, hermanos, cuando nos hemos sentido enfermos, abatidos, cuando hemos tenido desgracias, cuando hemos tenido necesidades, creo que ha habido alguien, hermanos, por ahí que nos ha apoyado. O que, si no de alguna forma económica, hermanos, pero nos ha apoyado con palabras que necesitábamos para salir adelante. Y esto, hermanos, es ya de por sí una bendición. Entonces, si eso ha sucedido con nosotros, pues también nosotros hagamos el bien a todos a nuestro alrededor. ¿De quién conoce está necesitando misericordia? Haga un plan para llevarlo a cabo esta semana. ¿En qué áreas ha sido apático? Es decir, que no le ha interesado la vida o situación de otro y necesita sensibilizar su corazón. ¿En qué áreas? Bueno, pues trabajar con los migrantes. Bueno, hermano, pues ahí cómprese unos 20 bolillos, rellénolos de frijolito con queso y llévelos. Yo no he sido así o asá. Bueno, pues vean la forma, hermanos, y actívese. No entierre el don, póngalo a trabajar. Bueno, ¿cómo valora usted a esas personas? ¿Cuáles son los grupos vulnerables de la sociedad a quienes debe mirar con los ojos de Dios? Ya dijimos, los migrantes, los que viven en la calle, los que hay quien puede decir, los que viven en la calle no sufren. Rápidamente, hermanos, les comento, en una ocasión yo me dedicaba o trabajé en cuerpo de seguridad privada. Entonces, hermanos, en una ocasión, estaba yo trabajando de noche y salimos a comprar algo para comer, ¿verdad? Teníamos un momento de receso. Entonces vi una persona, hermanos, que estaba molestando a los migrantes, a los indigentes, queriéndoles robar, porque ellos piden dinero pues para comer. Entonces buscaba para drogarse, y esta persona los estaba molestando, los estaba levantando, denme el dinero. Entonces, cuando me percaté de eso, hermanos, le dije a mi compañero, cúbreme. Y dice, no te metas, tú deja, dice que cada quien se arregle su vida como pueda. Le digo, no, esa no es la forma de nosotros. Entonces agarro, hermanos, y me le presento a esa persona. Le dije, ¿te vas o te llevo? No, oficial, yo ya me voy. Le digo, hay una cámara que está apuntando hacia estas personas, porque nosotros los estamos cuidando.
Si en la cámara te vuelvo a ver, le digo, inmediatamente te llevo. Es la única oportunidad que te doy. Agarra y dice, no, jefe, ya me voy. Y se fue. Los indigentes, hermanos, se me quedan viendo. Y les digo, descansen, nos vemos. No podían ni creer, hermanos, los indigentes, las personas que estaban ahí envueltos en sus papeles, en sus cartones. No podían creer que los estaba, hermanos, alguien defendiendo. Y pudieron acostarse y descansar. Eso, hermanos, quizá a lo mejor yo no me presenté con ellos, no les dije mi nombre, no dije quién era, no les dije por qué estaba haciendo esto, aquello. Incluso mi compañero me dice, no te arriesgues, tú déjalos, a cabo que nomás es dinero lo que les quitan. Les digo, no es así. No es así. Les quitan más su dignidad como personas. Se sienten más todavía humillados esas personas. Es necesario hacer algo por ellos. Bueno, mi compañero no lo entendió. Pero hermanos, esa persona no la volvimos a ver por ahí. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, no dejemos de hacer el bien. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo recogeremos, cosecharemos, si no hubiésemos desmayado. Quiero leer la conclusión, hermanos. Dice, una mujer desamparada se acercó a un pastor para pedir su ayuda, y él le respondió que se comprometía a orar por ella. Más tarde la mujer escribió un poema que luego le hizo llegar, en el que dice, tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por mi propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Híjole, hermanos, qué conclusión tan dura nos han dejado. Hagamos algo, hermanos. Hagamos algo en bien de los demás. Hermanos, lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero ha sido para mí una bendición poder compartir esta lección. Deseo que cuando ustedes estén en su congregación, disfruten como yo, hermanos, al estudiar su lección. Vamos a orar. Dios de los cielos, amantísimo Padre, muchas gracias, Señor, te damos por este momento de reflexión. Por caridad, Señor, ennoblece nuestro corazón. Bendícenos, Padre, para que podamos, Señor, todos vivir la vida como tú quieres. Que no seamos arrogantes, que no menospreciemos al que sufre, que no seamos insensibles ante la necesidad de los que nos rodean. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a ser mejores. Que podamos con nuestra vida, Señor, caminar ayudando a los que lo necesitan. Son muchos. Tu Hijo Jesucristo, Padre, dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Cuando Judas impedía o quería impedir, Señor, un bien para la vida de tu Hijo Jesucristo. Así que, Dios mío, no permitas que seamos así. Danos nobleza, danos, Señor, un corazón como el de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, y sobre todo, permite que no miremos, Padre Dios, nuestra cartera, nuestro bolsillo, diciendo, a mí me va a faltar para no ayudar a otro. Ayúdanos, Padre Dios, que manifestemos el amor de tu Hijo Jesucristo. El amor que tú has tenido con nosotros, ayúdanos a compartirlo. Todas estas cosas, Señor, ponemos deseando que este día de reposo sea una bendición para todos tus hijos. Pues todo te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente, Dios sea con ustedes. Con la ayuda de Dios nos vemos hoy en la tarde. Paz a vosotros. A vos pasa.